Si ser feminista significa infundir odio hacia los hombres, hacerlos sentir inferiores y tratarlos de forma desigual, yo no quiero ser feminista. Si ser feminista implica manipulación, chantaje y tener rencor hacia los hombres, yo no quiero ser feminista. Si ser feminista significa ir en contra de las leyes de la naturaleza, negar el papel protector del hombre y rechazar que él sea más fuerte, yo no quiero ser feminista. Si ser feminista significa enseñar a mi hijo a no ser fuerte, a no defender a su familia y a rechazar su masculinidad, yo no quiero ser feminista. Si ser feminista es considerar que ser un caballero y tratar bien a las mujeres es machismo, yo no quiero ser feminista. Si ser feminista significa imponer ideologías que destruyen la cultura o atacan a las mujeres que deciden ser femeninas y cuidar de su familia, yo no quiero ser feminista. Si ser feminista significa abandonar a mi familia siguiendo una falsa independencia, dejando a otros educar a mis hijos, yo tampoco quiero ser feminista. Si ser feminista es renunciar a mi propio criterio para encajar en una ideología que no me representa, yo no quiero ser feminista. Soy femenina, me gusta que el hombre sea un caballero y creo en el respeto, en el amor y la libertad de elegir mis propios valores. Y como ya sé que me vais a llamar pick me por estar en contra del feminismo actual, pues os voy a decir una cosa: ser libre también es cuestionar lo que todas repiten. Si pensar diferente me hace una pick me, llámame así con orgullo, pero prefiero pensar por mí misma antes que seguir un rebaño. 30 segundos, un vídeo en el que se resume qué es lo que está pasando en Hispanoamérica. Quien quiera ver, quien tenga vista para ver, que lo vea. Y el que esté ciego, amigos, porque siga siendo ciego. Vamos a ver este vídeo. Aquí el problema que habría que entender, qué es lo que pasa, es que cuando sacas a gente de la pobreza y llegan a clase media, se les olvida de dónde vienen, porque la gente piensa como vive. Yo le había dicho al presidente Chávez que quería conversar con él sobre los problemas económicos y financieros que se le avecinaban al país. Y entonces él me dice, pero sí, con un cinismo enorme, usted no ha comprendido la revolución. La revolución se trata de mantener a los pobres pobres, pero con esperanza. Porque los pobres son los que votan por nosotros, los pobres son los que nos dan el poder. No los podemos sacar a la clase media, porque dejan de ser pobres y pasan a ser nuestros enemigos. Y cuando los pobres dejan de ser pobres y tienen, entonces se vuelven de derecha. Y viene el problema. Ayudando a los pobres va uno a la segura, porque ya sabe de que cuando se necesite defender, en este caso la transformación, se cuenta con el apoyo de ellos. No así con sectores de clase media, ni con los de arriba, ni con los medios, ni con la intelectualidad. Entonces no es un asunto personal. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos en el estreno del... lleno de pelucitas. En el estreno de este video, su servidor Alejandro Rodríguez, deseando de verdad se encuentren maravillosamente bien después de este día. Es increíble, día feriado, pero siempre se ha comentado mucho a razón de... Es el día del trabajo y se celebra descansando. Finalmente son de estas costumbres y de estas cosas raras que pudiéramos decir tenemos en el país, ¿no? Pero, pues bueno, son cosas curiosas, ¿no? Insisto, deseándoles que se encuentren maravillosamente bien e invitándolos al canal. Por ti por México en Facebook, por ti por México en X, y nuestro canal principal, por ti y por México, su servidor, y en el canal personal de Alejandro Rodríguez. Muchas cosas siguen pasando, muchas cosas seguimos viendo, y de verdad, como lo hemos comentado en muchas ocasiones y en múltiples ocasiones, tendríamos que ser, y yo espero que no, tendríamos que ser muy tontos para no darnos cuenta lo que hoy día sucede en el país. Estamos viendo cómo los distractores
la información basura, la incapacidad del gobierno actual y su pseudo, le llaman científica, ¿verdad? Pudiera parecer que avanza, ¿no? Pero sin duda no es así. Muchas veces lo hemos comentado aquí con ustedes que ya tenemos que dejar esta complicidad, esta forma de actuar muy a la ligera, muy beligerante, muy simplista, de creer en lo que se nos dice ciegamente. Salen a dar cifras, como dicen, alegres, muy optimistas, pero que no tienen un sustento en realidad ni legal, ni oficial, ni ¿cómo llamarle? Ni comprobable. Que han bajado los homicidios, que ha bajado el crimen, que ha bajado el robo, que ha bajado el secuestro. Pero la gente increíblemente tiene una percepción completamente contraria, ¿no? Hablaban de cifras en días pasados, de cómo estas cifras que se nos dan, pues no concuerdan con la realidad. Nos dicen que sí, que la loca pseudocientífica tiene un 80% no de aprobación, no de reconocimiento, sino de popularidad. Seguimos con este maldito dato basura, porque finalmente eso es un dato basura, que nos sigue manifestando la popularidad. Insisto, ¿qué quiere decir popularidad? Popularidad quiere decir que la gente ubica al personaje. ¿En quiénes se marca mayormente la popularidad? En gente de la farándula. Y eso es lo que los hace a veces valorarlos más. Esto es que un actor X que está bien posicionado pueda generar un costo-beneficio a nivel, por ejemplo, de su imagen. Teníamos, por ejemplo, un Daniel Radcliffe de Harry Potter. ¿Y qué sucedió? Pues que el chavo en otro tipo de producciones, pues nada más no levantó. Tenía una popularidad altísima en esta serie de películas, ¿no? Pero hizo por ahí otro par de películas, 2, 3 películas. Una creo que fue La Dama de Negro. Luego hizo otra, con la de los ilusionistas. Y ha hecho algunas otras producciones por ahí que han pasado sin pena ni gloria. Porque no. La gente lo encasilló en el personaje de Harry Potter. Y ya nadie lo puede ver fuera de ahí, ¿no? Tenemos a de alguna manera diferente, ¿no? Pero tenemos a este actor también de Downey Jr., ¿no? Con la cuestión de Iron Man. ¿Y qué pasó? Que resulta que ya hacer otro tipo de papeles como que la gente no lo ubica, ¿no? ¿Por qué? Porque son papeles trascendentales, ¿no? No así ha pasado como por ejemplo con este otro actor también de Piratas del Caribe, con tantos problemas legales que tuvo por ahí con su exmujer, pero que además hizo esta parte de la película también de Animales Fantásticos, ¿no? En donde desarrolló sin duda un maravilloso personaje, que logró quitarse este personaje de Jack Sparrow, ¿no? Y así ha sido la cuestión de popularidad a través de los años, a través de las décadas en este país, y donde ustedes me digan, popularidad. Hablar de popularidad no quiere decir hablar de capacidad en un área en específico. Es como yo siempre lo he dicho, es como la gente que estudiamos.
Llegamos a una carrera universitaria, yo siempre lo he reconocido con ustedes y lo hemos comentado. Decía mi padre, subir académicamente y la visión que te da es como subir un edificio. Empiezas en el primer piso cuando estás en el kinder, que no alcanzas a ver más que lo que tienes a la vista, ¿verdad? Después entrarás a primero de primaria y ya es como si estuvieras en un primer piso. Bueno, ya se perciben otras cosas, ya se puede ver un poquito más allá, ya podrás ver a lo mejor una o dos calles a la redonda, ¿no? En el caso de su servidor, en esta, mi casa y mi área de trabajo, yo estoy actualmente ahorita en un segundo piso, tengo aquí una ventana, que es por donde tengo la luz, y sí, alcanzo a ver al menos, como es una loma, esta donde yo vivo, pues alcanzo a percibir, por ejemplo, pues 1, 2, 3 cuadras, por ejemplo aquí para arriba, ¿no? Y para el otro lado puedo alcanzar a ver media cuadra. Si salgo al balcón de casa, pues podré ver un poco más, ¿no? Pero si ustedes pasan a un segundo grado, ¿verdad? Pues ya es estar todavía más alto. Y entonces ya percibimos todavía mucho más, ¿no? Y así con cada área, con cada año de educación que tenemos, podemos percibir cada vez mayores distancias. El problema o el beneficio, como ustedes lo quieran ver, es ok, sí. La única regla que yo le veo a esta idea que tenía mi padre, de que como él lo decía, cada piso, considerando cada piso un nivel académico, te abre un panorama, te hace ver un panorama muy, muy amplio, ¿ok? ¿Y luego qué? El hecho de que tú tengas un panorama muy amplio no quiere decir que eres muy inteligente, muy capaz. ¿Debería de complementarse? Probablemente sí. Porque lo ideal podríamos decir que estamos hablando de que con ese crecimiento de poder tener una percepción distinta de las cosas, nosotros fuéramos volviéndonos también más inteligentes. Yo siempre lo he dicho, la persona que estudia no es una persona más culta. Y esto ha sido discusión en este canal desde hace mucho tiempo, donde la mayoría de gente me ha dado la razón. Alex, es que tienes razón, la escuela no te da cultura, te da conocimiento. Este conocimiento que todos nosotros adquirimos académicamente no te va a hacer ni más inteligente, ni más culto, ni más capaz en muchas áreas. Te hará a la mejor capaz en una cierta área en particular que fue la que tú estudiaste. Vamos a suponer arquitectura como su servidor. Ok, como arquitecto yo sé mucho más que muchos que no estudiaron arquitectura. Pero yo sigo sin ser una mejor persona, a la mejor, no soy más culto, no leo más, no soy más inteligente que el promedio. No, tengo un conocimiento mucho mayor en cierta área. Punto. Una de las cosas que antes discutíamos en este canal y en mi anterior canal era precisamente esto. Mucha gente dice, no es que la cultura de quien estudia. No, a ver, no confundamos cultura con conocimiento académico. Porque hay inclusive gente que, como dicen, hay médicos que se gradúan con 7.5. Y decía alguien por ahí hace poco en un video, ¿tú te pondrías en manos de un doctor, un cirujano, que pasó la escuela con 7? No con 10, como decía este artículo, este video, ¿no? Es que en ciertas áreas, como por ejemplo la arquitectura, como la medicina, deberían de ser de 10. Porque cada punto menos, cada calificación menor, te habla de que la persona a lo mejor pasó de panzazo, ¿no? Ahora, eso tampoco nos puede condicionar a decir que un médico que pasó con 7 ya es un mal médico por automático. A lo mejor después se puso las pilas y ya en su espacio laboral, a lo mejor se ha vuelto el mejor. Y puede llegar a ser el mejor cirujano, ¿no? Sí, a lo mejor se graduó con 7.5. Pero hoy día llega a ser, a lo mejor es un magnífico neurocirujano, ¿no?
Porque a veces lo académico también, las calificaciones académicas llegan a ser muchas veces engañosas. Dejan de ser muy específicas, ¿no? De ciertas áreas. O sea, insisto, no indica nada. Pero el análisis es interesante, ¿no? En la arquitectura sí que es importante qué calificación sacaste, ¿no? Porque eso de alguna manera va a establecer, pues, qué tan bueno eres. Yo les decía en un video anterior cómo conocí yo una vez un arquitecto que se le cayó parte de una casa que estaba construyendo, porque además esta casa era de una amiga, ¿no? Estaba construyendo una casa en diferentes niveles y resulta que uno de esos niveles se vino abajo, ¿no? Sí, yo lo voy a arreglar, yo voy a pagar, no se preocupen, que esto... Sí, pero a ver, espérame, hermano. O sea, ya me estás hablando de que hubo un problema, de que se te cayó parte de la estructura. Aquí no se trata, esto es un poco como lo decía yo, es como la línea 12. La línea 12 tenemos claro hoy día qué fue lo que sucedió. Unos pernos de sujeción y una mala ejecución de obra. Y resulta que a quien se le cayó, le vuelven a dar la obra. Aquí ya tenemos un problema. No puede ser que al que cometió el error, ahora le vuelvas a dar esa obra para que la arregle. No tiene ningún sentido, no tiene ninguna lógica. Y yo lo entiendo que hoy día, como dicen muchos analistas, algunos periodistas, mucha gente use ahora esa línea, pero con un terror, pero impresionante. A ver, ¿cuándo va a suceder el nuevo problema, ¿no? ¿Cuándo va a existir el nuevo accidente, ¿no? Y de verdad es lógico y se entiende, ¿eh? Es como si ustedes se subieran, no sé, en un camión, en un microbús, de estos que se supone que ya no van a existir, ¿no? Pero que llevan diciendo 10 años lo mismo, pero bueno. Todos conocemos que esta gente maneja a veces como animales, ¿no? Y somos animales, finalmente, los seres humanos, ¿no? Pero de verdad, o sea, como si fueran animales irracionales, corriendo, levantando pasaje, aventando el camión, aventándose las unidades unos a otros, etcétera, etcétera. Lo que todo el mundo sabemos. Y no nada más en la Ciudad de México. Mucho se decía hace un tiempo que en la Ciudad de México éramos, de verdad, que manejábamos y actuábamos como animales, ¿no? No, he tenido la fortuna de viajar casi por todo el país. No, Monterrey te dice quítate que ahí te voy, ¿eh? Guadalajara, bueno, Puebla. No. Guerrero. No. O sea, parecen que van manejando invidentes, ¿no? Sí, antes, tal vez por el volumen de transporte, ¿no? Se decía que la Ciudad de México, Estado de México, era de lo peor. No, pero ahorita Nuevo León, insisto, algunos lugares de Jalisco y otros, no, te dicen quítate que ahí te voy, ¿eh? O sea, subes con el alma en un hilo, ¿no? ¿A qué me lleva todo esto, damas, caballeros? ¿A qué me lleva a platicar un poquito de todo esto? A precisamente a cómo nos acostumbramos a la mentira, cómo nos acostumbramos a los malos hábitos, cómo nos acostumbramos al que nos llenen la cabeza de basura y no estar al pendiente de lo que realmente es importante, ¿no? Estamos viendo cómo en el país hay muchas cosas que casi como dicen se están viniendo abajo, como con este arquitecto que les digo que conocí, ¿no? Hay muchas cosas que parecieran de verdad que no están funcionando. Y sin embargo sí que tenemos grandes distractores. Yo les decía en el video anterior que si yo fuera presidente, para mí los trabajos periodísticos al estilo Loret, al estilo Ciro Gómez Leiva, al estilo el que ustedes quieran, el que a ustedes les guste más, Atípica, mi buen amigo Miguel Quintana, para mí sería material vital, no importante, no, importante no, lo que le sigue, vital, porque gracias a trabajos periodísticos como estos nos enteramos de muchas cosas. Ayer hablaban
lo comentaba Loret en su programa anoche, y tiene razón. Ahora traen el distractor. Algo va a pasar o algo está pasando sin duda que no estamos viendo, ¿eh? Porque ahora traen el distractor Cedillo. Dice esta loca pseudocientífica, es que es un grupo que utiliza diferentes personajes de repente para golpearnos. No, yo lo veo completamente al revés. Es el gobierno llamando, hablando, trayendo a la palestra a estos personajes. Ahora es Cedillo, ahora le tocó a Cedillo. Ya Calderón parece ser que ya no da para más, ¿no? A Peña, no, a Peña ni lo tocan. A Peñita Bebé, no. Al licenciado Enrique Peña Nieto, no. A ese no se le toca, pero ni con el pétalo de una rosa. No se le menciona ni siquiera por error, no sé si se han dado cuenta. No creo que lo adore esta loca paranoica de Palacio, ¿no? Pero si se fijan, ni una sola palabra con Peña. No cabe duda que Peña debe de tener mucha información, ¿eh? Debe de tener elementos y debe de tener cosas muy, muy grandes, por lo cual ni siquiera se le menciona, ¿no? Ahora es Cedillo, que sí hizo esto, que sí hizo lo otro, que el Fobaproa, que el que fue y que vino, que lo demás de acá y que... Pero ayer decía Carlos, y esto tiene razón, ¿no? Sí, del Fobaproa se beneficiaron muchos, entre ellos varios que están en Morena hoy día, ¿no? Pero ellos no se les mencionó. A mí por eso me cae muy mal, de verdad. Y resulta muy peligroso este personaje, ¿no? ¿Cómo se llama? De la UIF, Pablo Gómez. Es un tipo traicionero, es un tipo mal encarado, es un tipo que se desquita, es un tipo nefasto, de verdad, ¿eh? Y además comunista, ¿no? Pero capitalista comunista, esta mezcla que hoy día tenemos de gente socialista, pero capitalista, que choca, ¿no? A ver, el comunismo como el socialismo hablan de igualdad, ¿no? No, pero ellos son millonarios. Ellos tienen 5, 6, 7, 10, 20, 30 propiedades, ¿no? Pero se dicen socialistas, se dicen comunistas, pero comen en los mejores lugares en Polanco, pagando comidas que valen lo que costaría comer para una familia a lo mejor un mes, ¿no? Hay familias, yo conozco, como lo he dicho antes, que con 3,000, 4,000 pesos comen un mes. No me pregunten cómo. Bueno, este tipo se gasta eso en un restaurante en Polanco, nada más de una comida. Pero ya lo dijimos aquí también anteriormente. Cuando estos tipos reciben 30 veces el salario mínimo diario, pues obviamente se pueden dar ciertos lujos y hay grandes diferencias que se pueden hacer, ¿no? Pero es increíble, damas, caballeros, cómo nosotros toleramos, tenemos es curioso también, porque se habla de que el ser humano cada vez tiene menos resistencia al dolor. La capacidad de resistir el dolor en los seres humanos hoy día es cada vez menor. Esto es, aguantamos menos. ¿Por qué? Por los medicamentos. Gracias a que los medicamentos nos evitan tener ciertamente dolor, el dolor y la reacción del cuerpo también obedece a una necesidad del mismo. Un cuerpo no genera dolor porque sí, genera dolor cuando hay un problema internamente. La temperatura y muchas otras cosas en el cuerpo son consecuencia de algo que está sucediendo. Dicen algunos especialistas que evitar este dolor, tomar medicamentos inmediatamente nos está doliendo un poquito la cabeza, no es nada bueno. Porque le quitamos capacidad al organismo de defenderse. Y es cierto, hay muchos estudios al respecto, ¿no? Pero mucha gente dice, no, pues a mí me vale gorro, ¿no?
Yo prefiero tomarme la pastillita que sufrir de algo, ¿no? Está bien. El problema es que tú no estás controlando ese algo, simplemente lo estás anestesiando. En la política de alguna manera es lo mismo. Nos dicen las cosas y mucha gente las cree. Y no es que estén cambiando las cosas. Es que te están dando un analgésico, ¿no? Te están dando una aspirina para que no te duela algo, pero no estás viendo el fondo del problema. Alguna vez teníamos la frase precisamente que yo lo comento bastante con ustedes, como les digo, es que es como querer curar un cáncer con analgésicos. Sí, tenemos el cáncer a lo mejor, y el analgésico nos va a quitar la molestia que nos está produciendo, pero no estamos atacando al cáncer. Muy por el contrario, a lo mejor el cáncer va a terminar acabando con nosotros, ¿no? Pero sin dolor. Si esa es el ideal de mucha gente y que parece ser, bueno, yo quiero pasar por la vida nada más sin que me preocupe nada. Si la política es una porquería, si están matando gente, mientras no maten a nadie de mi familia cercano a mí y yo esté bien, lo demás me vale gorro, ¿no? Estamos viviendo en un gobierno precisamente de analgésico, ¿no? En donde no te hablan con verdad y no te dicen qué es lo que tienes. Hay gente también que ante enfermedades te dice, no, doctor, no me diga que me voy a morir. Prefiero no saberlo. ¿Tienes cáncer? Perfecto. ¿Cuánto vas a vivir? El doctor te podría decir a lo mejor un año, ¿no? No me diga. Que sea cuando tenga que ser. Eso es engañarse. Eso es dejar de luchar. Eso es dejar de hacer cosas, ¿no? No quiero decir que a lo mejor hay otras enfermedades que sí son curables, ¿no? Hablaban de que cómo ha crecido nuevamente el VIH, ¿no? Yo aquí también tengo mis dudas cuando he seguido a muchos médicos, muchos especialistas particularmente en cuestiones de virus, epidemiólogos, que dicen que el SIDA no existe, ¿no? Que todas esas muestras de imágenes que nos muestran del SIDA son otros patógenos, llamémosle de esta forma, ¿no? Otros viruses. Que el SIDA en realidad no existe, que el SIDA es una invención particularmente de laboratorios médicos para vender medicamentos y tratamientos, ¿no? Yo no tengo, sin duda, las herramientas para decir si esto es cierto o no. Pero ustedes pueden encontrar muchísima información en YouTube al respecto. Y a final de cuentas, si existiera, como dicen, lo que tiene el virus del SIDA es que te acaba el sistema inmune. Yo no tenía conocimiento, y disculpen que me salga un poquito, pero es que me gusta hacer estos enlaces de cuestiones a veces médicas y cuestiones que todo mundo puede entender con las cuestiones políticas, ¿no? Y decía alguien, es que estos padecimientos curiosamente surgen cuando también algo está pasando dentro de la sociedad, ¿no? Cuando está habiendo un descontrol. Yo recuerdo cuando empezó esto del SIDA, estábamos en la época que el primer personaje que nos enteramos en el mundo del SIDA fue por Rock Hudson, un actor muy, muy conocido en épocas pasadas. Y ahí empezó todo este escándalo del SIDA. La gente se empezó a cuidar sobremanera, porque pues no querían padecer de esto, ¿no? Y comentaba yo, porque los médicos, por ejemplo, no se establece como causa de muerte el SIDA. No se establece como causa de muerte generalmente el cáncer per se. ¿Por qué? Porque es lo que te provocan este tipo de enfermedades lo que te acaba matando, no la enfermedad en sí. El SIDA, por ejemplo, en muchas actas de defunción, no queda como SIDA. El SIDA lo que hace es te destruye el sistema inmune. Y entonces tú puedes morir inclusive hasta de una infección estomacal.
Una quimioterapia, yo lo decía anteriormente, y bueno, he conocido gente que ha muerto por esto. Una quimioterapia es para que quede así como que muy claro, es llevar al cuerpo a una alcalinización brutal, donde al hacer este procedimiento se mata a muchas células, inclusive buenas. Ese es el riesgo de las quimioterapias, ¿no? Sí, te limpian porque te matan todo, ¿no? Internamente, sí, inclusive lo bueno que el cuerpo tiene. Entonces después tienen que cuidarte en extremo para que no te vaya a pegar una infección. Una gripa, simple y sencillamente, así se los pongo. Después de una quimioterapia agresiva, una gripa, una infección estomacal los puede matar. Y entonces, si esto sucediera, la causa es una infección de vías respiratorias, una infección estomacal o una reacción X, no el cáncer. Mi padre, en paz descanse, decían los médicos, murió de cáncer tu papá. Tenía un problema de próstata, cáncer de próstata y tenía otras cosas. Pero el acta de defunción no dice eso. El acta de defunción dice una falla masiva renal. Pero si el médico, dice mi hermana, yo no estuve cuando falleció mi papá, yo vivía en Estados Unidos y no me dio tiempo de llegar. Decía mi hermana, no, es que un médico se me acercó es uno de esos días y me dijo, es que su papá tiene cáncer. Pero entonces yo le decía, ¿y por qué en el acta de defunción no dice cáncer? Porque el cáncer no es lo que te mata. Y entonces, ¿por qué les digo que me gusta hacer estas comparaciones? Porque la política es igual. Nadie culpa a la política. No, lo que te mató fue un asesino, un criminal. Sí, porque la política permitió que estos existieran. Porque la política consintió con abrazos y no balazos a todos estos criminales. Sí, lo que me mató fue una bala de un criminal. Pero ¿por qué ese criminal me pegó un tiro a mí? Porque la justicia no hizo nada. Porque a veces la propia justicia, como los militares que han matado a una cantidad impresionante de gente, en accidentes, en tiroteos accidentales, en bajas colaterales, como le llaman, y en lo que ustedes gusten y manden. Ya se cuentan por decenas, si no es que por centenas, los muertos por Guardia Nacional y militares, como daños colaterales. ¿Por qué un criminal me mató? Porque la justicia, porque la política no hizo su trabajo. ¿Por qué la condición de vida actual? Y esto a veces es muy discutido por mucha gente. Dice, no le eches la culpa al gobierno de lo que la gente no hace. ¿Y nos referimos a qué? Cuando le pregunto a esa gente, ¿a qué te refieres con que lo que la gente no? No, es que la gente es muy floja, no trabaja. Sí, claro, hay gente muy floja que no trabaja y no quiere trabajar. Pero la realidad del país, damas, caballeros, es que muchos no tienen un trabajo adecuado porque el gobierno no genera las condiciones. Entonces, tampoco volquemos culpas a quien no las tiene. Sí, hay gente floja que no quiere trabajar, sí, sin duda, y la hay en todos los países. Pero hay mucha gente en México que sí quiere trabajar, que sí quiere algo mejor, pero no existen las condiciones. ¿Por qué? Porque el gobierno no está haciendo lo que tiene que hacer. Yo lo decía, por ejemplo, el gobierno tiene que tener obra pública para que esto anime a inversionistas extranjeros y mismamente mexicanos a invertir. Cuando los inversionistas mexicanos ven que el gobierno no invierte, siempre hay un cierto recelo de decir, a ver, no, espérame. ¿Por qué el gobierno no está construyendo? Entonces, si el gobierno no está construyendo, es porque algo saben. No, yo tampoco voy a construir. ¿Qué estamos viendo actualmente? Por ejemplo, vimos un boom, sin duda, de construcción. Se habla mucho de este cartel inmobiliario de la Ciudad de México, ¿no? Al respecto del tema inmobiliario, hay dos cosas.
Una, sin duda, terrible, y la otra, muy buena. Yo no veo definitivamente mal el boom inmobiliario. Mucha gente me lo ha preguntado también, Alex, tú como gobernante, como presidente, ¿qué harías en este respecto? Sin duda, crear densidad poblacional. Uno de los grandes problemas que tiene la Ciudad de México y ciudades aledañas, cercanas, es este problema. Lo he comentado antes, donde yo vivo, una colonia popular, no se permiten más de 3 pisos. Sea una casa particular o sea en régimen de condominio. Lo cual crea un problema serio, que es que nos estamos extendiendo cada vez más los humanos en una necesidad de vivienda. ¿Por qué? Porque estos trogloditas, descerebrados, incompetentes mentales de los políticos actuales no quieren permitir la construcción en condominio. Esto es construcción hacia arriba. México ya llegó a un punto en el que debería de estar creando densidad poblacional. Esto es que en una casa, en un terreno en la Ciudad de México donde solo hay una casa, no, debería de haber al menos 10 departamentos, ¿no? México, ¿no tienen ustedes una idea de cuánto terreno ha perdido? Cultivable, mucho de por esta causa. Ha generado 2 problemas el no crear densidad poblacional. Uno, el que se extienda cada vez más la gente y terrenos que antes eran de cultivo, de siembra, hoy día sean habitacionales. Y 2, la distancia cada vez más lejana de nuestros centros de trabajo por esta cuestión. Imagínense nada más que hay gente, conozco gente, que vive en Huehuetoca, en el Estado de México. Esto es después de la caseta de Cepozotlán. Y van a trabajar al centro de la Ciudad de México. Afortunadamente hoy día en esta zona tenemos algo llamado tren suburbano. Muy caro, por cierto, ¿no? Y no diría yo muy caro, a precio justo, ¿no? Pero para una economía y para una ciudadanía que está en mejores condiciones. Este tren suburbano a lo mejor nos puede costar lo que nos cuesta el metro en Nueva York. Sí, nada más que en Nueva York la condición de vida y la condición de ingresos de la gente es completamente diferente, ¿no? Pero cuestan lo mismo. Y eso hace una diferencia notable, ¿no? De hecho, el de Nueva York es más caro, ¿no? Pero quiero decir, todo va en relación a lo que la gente gana con lo que la gente gasta. Pagar a lo mejor en Nueva York $3 por el metro, pues cuando tú ganas $12 la hora, pues te está quitando, ¿qué estamos hablando? Si cuesta $3, te está quitando aproximadamente de 1/4 parte de tu salario diario. El subirte al metro, ¿no? De 1 hora de trabajo, no diario, no de tu salario diario, perdón. Del salario de 1 hora, la 1/4 parte de 1 hora de tu trabajo. Si sacáramos ese costo, por ejemplo, en México así, en México, ¿qué son? Creo que 250 pesos diarios. O sea, si dividimos 250 pesos entre, llamemos 8 horas de trabajo diarias, está resultando que a 60 pesos la hora, ¿no? Sí, si Pitágoras no miente. No, ¿qué? 60, 30. No, ya me fui. 30, ¿no? 8 por 3, 24, 240, exacto. 30 pesos la hora, más o menos. El salario mínimo. Yo les hablo que el salario mínimo en Nueva York creo que ronda los $12, ¿no? De ahí para arriba. Pero el mínimo creo que son $12, ok. En México, les digo, estamos hablando que son, ¿qué? 250, 260, una cosa así. Vamos a redondearlo en 250. 240 para que nos hagan los números, ¿no?
Estamos hablando de 30 pesos por hora. Si estamos hablando de que el metro de Nueva York cuesta una cuarta parte del salario de una hora de una persona, la cuarta parte de 30 pesos en México serían, ¿qué? 7.50, ¿no? No, el suburbano vale 25 pesos. Me encanta a veces hacer estas comparaciones porque se vuelven reales, ¿no? Mucha gente dice, no, pero en Estados Unidos ganas en dólares, pero gastas en dólares. Sí, y en México igual. La cuestión es ver esta cifra de comparación, ¿no? Tú gastas en el metro $3, es una cuarta parte del salario de una hora de una persona en Estados Unidos. No, aquí estás hablando de 3 veces, o estás hablando de 3/4 partes de tu salario por hora. Mientras que exactamente en Estados Unidos tú gastas una cuarta parte de un día, de una hora de tu día laborable, en México te está costando 3 veces lo que cuesta en Estados Unidos de tu salario. O sea, ya gastaste 3/4 partes de una hora nada más en ese transporte en particular. Todavía falta ver el otro transporte que te tiene que llevar, en este caso al suburbano, y luego a lo mejor de donde llegues, el que tienes que pagar cuando vas a otro lado. Entonces ya se te fue una hora nada más en transporte de tu salario. Y a lo mejor ya se te fueron 2, ¿no? Y a lo mejor ya se te fueron hasta más. Porque estamos hablando nada más de un transporte, a lo mejor de 3 que hay gente que utiliza, ¿no? Entonces a lo mejor ya no se te fue como en Estados Unidos una cuarta parte de una hora, ¿no? A lo mejor ya se te fueron 2 o 3 horas nada más en el transporte. Más aparte, échale todo lo demás que puedas requerir, ¿no? Por eso cuando nos dicen que todo va maravillosamente bien, que todo está increíble, por eso lo asemejo y lo toco conforme a las enfermedades. Porque mucha gente no acaba de entender tampoco las cuestiones de enfermedades. Y a veces entiendo por ello que no les interese la política. A lo que a la gente le interesa no es qué virus me pegó. Es que medicina me vas a dar para curar esa enfermedad que tengo. La gran mayoría de gente que cuando van a un hospital o una clínica o algo a atenderse de algún problema médico, no les importa saber el origen del mismo. Esto sí, de verdad, a veces es increíble, ¿no? Tengo un buen amigo que él es diabético y conoce muy bien su enfermedad y está perfectamente bien ilustrado en la misma. Al grado de que cuando él ha estado, ¿por qué? Por su condición, ha estado varias veces en el hospital. Alguna vez lo asaltaron hace algunos años y le dispararon en el pie. Después de ese accidente, después de esa situación, él perdió la mitad de su pie por ese disparo, ¿no? Porque además, como él tiene problemas para cicatrizar por su cuestión de azúcar, de diabético, fue imposible curarlo y perdió la mitad del pie. En otros momentos ha sido atendido por otras cosas, pero decía él, es que es increíble, Alex, cómo algunos médicos especialistas muchas veces vienen y me preguntan, porque ya me conocen, como siempre voy al mismo hospital, termino en la misma clínica, ya lo conocen. Dice, pero es increíble, Alex, cómo vienen y me preguntan a veces sobre mi enfermedad, porque yo sé más que ellos, porque yo me mantengo informado de mi padecimiento precisamente para yo estar siempre de la mejor forma posible, para yo controlar, para yo hacer cosas que me ayuden. Dice que cuando ha estado internado se le acercan luego los médicos, ¿no? Oye, es que mira, queríamos ver en respecto de esto, aquello y lo otro, tú cómo haces, qué has hecho, qué has visto, qué ha pasado, ¿no?
Y resulta que parece maestro de médicos él, ¿no? Cuando se supone que los médicos lo están atendiendo a él. Porque él conoce muy bien su enfermedad. Y así hay mucha gente en el mundo, ¿eh? Pero muchos de nosotros no hacemos eso. Ah, llegamos con gripa, yo quiero que me dé una medicina para la gripa. No sabemos qué nos va a hacer, no sabemos cómo vamos a reaccionar, no sabemos qué es lo que nos está haciendo, no sabemos ni siquiera qué virus tenemos. Ah, pero eso no importa. A mí dame medicina para que me sienta bien. Traigo una infección estomacal, no me interesa que me digas qué me pasó, me interesa que me cures. No quiero que me digas que tengo una bacteria, o que tengo esto, que tengo aquello, que tengo... No, nada más cúrame. ¿Por qué me gusta a veces este símil de política con salud? Precisamente por eso, porque la gente es así. Yo ya voté por alguien, que ese alguien ahora haga todo lo que tiene que hacer para que yo esté bien. A Chihuahua. ¿Y eso como por qué? No, porque yo ya voté por él. Ok, pero ¿y como por qué él tendría que hacer algo por ti? Porque para eso votamos por los gobernantes, ¿no? Para que hagan lo que nosotros no debemos de hacer. A ver, entonces pásame la lista primero de qué es, dónde dice lo que los ciudadanos debemos de hacer y cuáles son las cosas que el político debe de hacer. Algún día me decía alguien, Alex, a razón de trabajo también. No, yo no le voy a dar trabajo a nadie. Yo voy a generar condiciones laborales y empresariales para que se generen empleos. Pero yo no le voy a dar trabajo a nadie. A eso yo voy a generar las condiciones y ustedes tienen que ir a buscarlas. Es que ese es el gran problema por lo cual México cada vez ha estado más y más hundido, como lo digo yo, en la porquería, en el estiércol. Y parece ser que en vez de estar tapando los hoyos, estamos haciendo los más grandes. Porque mucha gente tiene esta lógica y esta idea de que es el gobierno el que te va a sacar adelante. No, el gobierno no te va a sacar de nada. El gobierno lo único que tiene que hacer es crear las oportunidades, crear las condiciones y hacer ciertas cosas para el beneficio de todos nosotros. A nivel, por ejemplo, colonia, que tenga las calles en buen estado, que estén limpias, que haya iluminarias, que esté todo, digamos, de la mejor manera para que todos ustedes puedan estar tranquilos, ¿no? Que puedas caminar en la noche sin mayores, que haya protección, patrullas pasando, circulando ocasionalmente. Eso es lo que tiene que hacer. Laboralmente, generar condiciones para que empresas se establezcan, con buenos salarios, con buenos servicios, con lo que es básicamente normal, pudiéramos llamarle, de un trabajo, seguro social, tu aguinaldo, para que se pueda considerar un trabajo formal. Eso es lo que hace el gobierno. Permitir, insisto, que empresas se establezcan para que puedan generar trabajo. No ver cómo las friego, cómo les saco dinero, cómo hago para quitarles, para que de esa manera me dejen dinero a mí, porque ese es el problema. Al igual con la salud, hay médicos que no buscan sanarte. Simplemente que no te sientas mal, pero nunca estás sano, pues. Y se habla que esta es una forma que tienen los laboratorios, los fabricantes de medicamentos, para siempre vender medicamentos. Decía un análisis que yo les compartí hace varios años aquí, yo creo que hace unos 4 o 5 años, precisamente de la cuestión de las medicinas, cómo funciona. ¿Por qué las medicinas tienen una caducidad? Hubo ya un curioso en Estados Unidos que determinó que las medicinas efectivamente tienen una caducidad. ¿Por qué? Para que tú compres más medicinas. No es una cuestión de efectividad. La mayoría de medicamentos que se probó en este estudio en Estados Unidos demostró que las medicinas, después de 2 años, muchas de ellas siguen tan eficaces como si las acabaras de comprar, ¿no?
Y entonces mucha gente decía, bueno, entonces el por qué el vencimiento, para que las tires y sigas consumiendo más medicinas, para que sigas comprando. Pero las medicinas, porque esto resulta un poco broma, pero un poco cierto, ¿no? Lo comentaba unas semanas atrás porque vi un video que hablaban de la sal rosa. Y decía este eslogan: la sal rosa, maravillosa para el consumo humano. Una sal que ha existido en la naturaleza por millones de años. Que ha estado en la naturaleza millones de años y hoy día la podemos consumir con muchos beneficios para el ser humano. Y decía la persona, ¿y por qué dice fecha de caducidad tal día en la bolsita de sal rosa? Si es una sal que ha estado millones de años en la naturaleza y ahora la podemos consumir, ahora ¿por qué tiene fecha de caducidad? Y estaba yo de verdad botado de risa, ¿eh? Porque es muy cierto. ¿Cómo esa sal ha estado millones de años en la naturaleza y ahora resulta que tiene fecha de caducidad? No tiene sentido, ¿verdad? ¿O qué le agregaron o qué le pusieron a esa sal que ahora resulta que se caduca? Las medicinas es lo mismo. No, efectivamente este estudio probó que las medicinas no se descomponen, no se echan a perder, pues. Si están en su condición de lugar seco, fresco y demás, algunas que no estén expuestas a la luz porque eso les hace mal a muchas medicinas, pero ninguna estaba descompuesta. ¿Qué sucedió? Que en este estudio se encontró que pierden eficacia los medicamentos. Después de 2 años se encontró que la eficacia de cierto medicamento había bajado de un 100% a un 90%, a un 80%. La peor que encontraron, se dieron cuenta de que estaba en el orden del 60% de eficacia. Esto es, había perdido poder de sanación, pudiéramos llamarle, ¿no? Pero nunca se descompuso, nunca se echó a perder. Y entonces esta es una cuestión que tenemos constantemente, damas, caballeros, de por qué entonces la fecha de caducidad. Pero la gente, insisto, no lee. La gente no ve estos programas. La gente no se informa de cosas como esta porque no les interesa. En la política pasa lo mismo. Y estamos viviendo prácticamente con cáncer. Pero nos dicen que todo va maravillosamente bien. Entonces ya no pensamos en el cáncer que se está volviendo a la política actual. Porque nos están diciendo que todo va bien. Nos dicen que ya destruyeron 800 laboratorios de metanfetaminas y drogas sintéticas. Pero ¿cómo es esto? Si el anciano delirante del sexenio pasado nos dijo que no había. Nos dicen que el sistema de salud están haciendo todo lo posible por sacarlo adelante. Pero si nos dijo el anciano delirante que ya éramos Dinamarca. Nos hablan de que ha bajado increíblemente los homicidios y el crimen en general, pero ¿cómo? Si nos dijo el anciano delirante que abrazos no balazos. Y que con ese programa, que con ese sistema México estaba maravillosamente bien. Nos dicen ya no hay corrupción en no sé qué cosas y resulta que tenemos a los más corruptos de los corruptos del Fobaproa hoy día en Morena. Saldívar, Mier, Mario Delgado y otros nombres que nos dio Carlos Loret, ¿no? Pero ellos ni los mencionaron. Tenemos a socialistas, casi fascistas, pero que comen en los mejores lugares, que tienen más dinero que muchos de ustedes y yo juntos en toda nuestra vida. Pero son socialistas de izquierda, y les digo casi fascistas, ¿no?
pero viven con una economía y con una forma que, bueno, ¿para qué les digo, no? Insisto, traen esto de Zedillo, del doctor Zedillo ahora, ¿no? Ah, pero nadie habló de los incrementos, o muy poca gente habló de los incrementos de los diputados, ¿no? 153,000 pesos. Según yo era menos que la presidenta. No, resulta que ganan más que la presidenta. Porque resulta que la presidenta inútil gana 130 y tantos mil pesos, ¿no? Pues no que nadie por encima de ella. No que ningún servidor público puede ganar más que ella. ¿Cuánto gana su mamá, por cierto, no? Digo, de la pseudocientífica, que la tienen trabajando por ahí en cuestiones de investigación, que dicen que es una investigadora, ¿no? Si es igual de inútil que su hija, pues bueno, ha de estar investigando cómo dormir más, ¿no? ¿Cuánto gana la señora también? Porque los hijos de esta loca también recibieron becas de parte del gobierno, ¿no? ¿Y quiénes son? ¿O qué han hecho? Es que ese es el detalle de mucho de lo que hoy día vivimos, damas, caballeros. Los distractores son muchos, ¿eh? Bueno, y si no los hay que inventarlos. Insisto, este del doctor Zedillo es... Pero no surge porque sí. Curiosamente yo les hablaba en el video anterior de los minerales que han encontrado en México que pudieran ser un boom económico y que no lo es porque el gobierno tiene el control. Y al hablar de gobierno, estamos hablando de algunos personajes, ¿no? Qué casualidad que está Del Mazo en Sonora, ¿no? Donde estos materiales existen, morenista. Qué casualidad que ahora quieren ganar con esta loca, debajo de las sábanas, Chávez. La Mónica Lewinsky, sin duda, de este gobierno. O parte de este gobierno. Qué casualidad que ahora quiere Chihuahua, ¿no? Donde todos estos minerales existen. Qué casualidad que quieren también controlar otras zonas del norte del país, donde casualmente todos estos minerales tienen presencia, ¿no? Veía yo una nota finalmente, hoy en la mañana, ayer en la noche, ayer en la noche. Cómo ha caído tremendamente y estrepitosamente la inversión en proyectos ecologistas para generación, por ejemplo, de energía eléctrica, ¿no? La pseudocientífica que iba a poner la ciencia a nuestras manos, resulta que ha quitado una cantidad de obras que funcionaban de esta forma, ecológica, verdes, para regresar a qué. Esto que nos platican de que Dos Bocas ya está produciendo, no. Dos Bocas no produce nada. Lo que están sacando de Dos Bocas son estas pipas que, como se los dije la vez pasada, todo el año pasado estuvieron llevando combustible a los tanques. No, esta cosa no produce nada. No tiene la capacidad de producir todavía. Están todavía resolviendo la interconectividad de este lugar. ¿Por qué? Porque todo lo hicieron con las patas, como lo hizo esta secta de Morena, todo. Yo les decía también en un video anterior, ¿para qué hicieron, se supone, 2 hospitales? Si tenemos 1000 hospitales con carencias y cayéndose a pedazos. Primero hubieras arreglado esos hospitales y después creas unos nuevos en donde se necesite, ¿no? No. Construiste, dices, presumen 2 hospitales, pero resulta que 2000 hospitales están cayendo y no tienen insumos. No entiendo esta lógica, de verdad. Y por eso, como les digo, y por eso me gusta este símil con la medicina, porque es un poco lo mismo. No nos damos cuenta de lo que realmente está pasando y nada más nos quieren vender un mejoralito, porque ni siquiera nos lo dan, ahora nos lo venden también, ¿no?
La gran mayoría de gente que tiene problemas de salud tiene que comprar sus medicamentos. Ah, el gobierno me está dando 5,000 pesos. Ajá. ¿Y cuánto estás gastando en medicamentos que antes el gobierno te daba? Se hablaba por ahí en un dato que nos daban que la gente está invirtiendo 20% más para comprar sus medicamentos de lo que reciben. Esto es, acaban poniendo, aparte de ese apoyo que aparentemente te da el gobierno, estás utilizando un 20% de tu salario, de tu ingreso, para poder tener esa salud que antes tenías gratis. Pero no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque nos están dando el analgésico, el mejoralito, para que no nos demos cuenta de ello, ¿no? Y el problema es que de seguir así, damas, caballeros, los números y los datos no son mejores, ¿eh? De hecho, los datos de especialistas nos hablan ya de problemas serios. Se queja este gobierno del Fobaproa del doctor Zedillo, pero no ven los 2.5 billones con B, que ha quemado este gobierno con Pemex, ¿no? Nada más con Pemex. Les dábamos las cifras ahora hace una semana, ¿no? En el principio de esta semana. 271,000 millones de pérdidas de CFE, ¿no? Una cantidad casi doble lo de Pemex, ¿no? Pemex, insisto, le hemos metido de nuestro dinero de impuestos que debería estar sirviendo para otras cosas, 2.5 billones. CFE tiene pérdidas brutales. Estamos hablando de que la cifra que les acabo de dar nada más de un año, del 24. Pero alguien dice, pero ya se va Bartlett, ¿no? No. Debería irse, pero a la cárcel. Porque no fueron pocas las cosas que nos enteramos de este personaje, ¿no? Casas, préstamos de dinero, propiedades, cochupos, terrenos regalados, terrenos que compró a peso el metro, etcétera, ¿no? No, este tipo debería de ir derechito a la cárcel. Por eso esta insistencia, por eso este trabajo, por eso esto que están haciendo desde ahorita, haciendo proselitismo. Porque se tienen que proteger, obviamente. Y van a atacar, van a matar si es necesario por protegerse. Y no dejar llegar a una persona, por ejemplo, como su servidor, como un probable candidato independiente, ¿no? Porque si no, la mitad de esos terminarían, al menos la mitad terminarían en la cárcel. Y ellos lo saben. Y si tienen que matar, van a matar. Por eso es un nexo con el crimen organizado. Porque cuando a alguien les es incómodo, hay que desaparecerlo. Y ellos no tienen empacho en hacerlo, ¿eh? Ellos no se van a ensuciar las manos directamente, no, van a mandar a alguien, como pasó con Ciro. Como lo han intentado con muchas otras personas, ¿no? Como lo han logrado con muchos otros. Porque los intereses son muchos. Hablar del Fobaproa, cuando tú tienes tus propios Fobaproa en el gobierno pasado, como Segalmex, es no tener madre. Es ver, como dicen, la paja en el ojo ajeno y no ver la Torre Eiffel que traes metida en el ojo propio, ¿no? Ya no la viga, no, la Torre Eiffel completa, ¿no? O el Burj Khalifa, o lo que quiera, ¿no? Ese rescate mucha gente no lo entiende y gobiernos como el actual lo utilizan porque saben que la gente no investiga, no se informa, no están al pendiente de las cosas. El Fobaproa, si no hubiera existido, yo sí conozco bastante de ello, ¿no? No soy economista, pero entiendo bastante porque además me gusta informarme. De no haber existido el Fobaproa, créanme, México hubiera vivido una situación que no lo dudo estaríamos como en Cuba o Venezuela, ¿eh? Si no se hubiera hecho ese rescate bancario, que sí, muchos se vieron beneficiados ilegalmente, sin duda. Pero la realidad es que fue más la gente que se benefició para bien que para mal.
Pero esta gente utiliza estos elementos como una forma de agredir. Porque la gente no lo entiende, porque a la gente no le interesa. Porque a la gente nomás le interesa lo que le dicen y cómo se lo dicen. Es que con el Fobaproa nos robaron. Y hay gente que como loritos repite. Así es que nos robaron con el Fobaproa. ¡Ah! Ni siquiera lo entienden. Miles de gente se hubieran quedado sin empleo, ¿no? Millones tal vez se hubieran quedado sin su dinero que tenían en el banco. Si no hubiera existido ese rescate de parte del gobierno, ¿no? Para poder hablar de un tema hay que entenderlo. Pero entenderlo verdaderamente, porque como lo decía Carlos, hablaste de varios personajes que se vieron beneficiados del Fobaproa. ¿Y por qué no hablaste de los que están hoy en Morena? Que no son pocos, ¿eh? Ah, porque así ya no me conviene, ¿verdad? Ah, no, sí, para joder al de enfrente estás re bueno. Pero para hablar de los tuyos, ahí acaban de agarrar al Yunes, ¿no? Con sus inversiones que no las declaró. Al menos inversiones en 8 empresas. Ay, se le pasó al angelito, ¿no? Y así están todos, ¿eh? Como dicen, para tener la lengua larga tienes que tener la cola corta, creo que dicen, ¿verdad? De ser así, ningún político podría hablar, sin duda. La cuestión es que mientras nosotros no cambiemos esto y no nos demos cuenta de ello, nada va a cambiar en el país. Nada va a ser diferente. Su servidor va a seguir aquí haciendo este trabajo, aunque nos vean 5, ¿eh? Veníamos teniendo buenos números ya, que nos veían por ahí 50, 60 gentes, 80. Otra vez estamos en 6, 5, 6, 7, 5, ¿no? Está bien. Insisto, no quieren cambiar, no cambien. ¿Quieren seguir igual? Adelante, ¿no? Nada más como yo lo digo, el día que te desaparezcan a un familiar, iba a suceder de seguir como vamos. Porque la ley de las probabilidades así lo indica, ¿no? Así como tenemos la ley de las probabilidades para ganarnos el melate, es una en no sé cuántos millones. Bueno, las probabilidades de que te maten a un familiar o a ti mismo cada vez se reducen. Esto es, se vuelve más probable que suceda, ¿no? ¿Gracias a qué? Gracias a que el gobierno no está haciendo nada. Está más preocupado en ahora generar, como dijeron el día de ayer, generar una comisión para hacerle una auditoría a Zedillo, ¿no? ¿Por qué no mejor le haces una auditoría al gobierno anterior, que es el que está más cercano? Zedillo gobernó hace 20 años, ¿o cuántos son? Más de 20 años. ¿En serio estás hablando de una comisión ahora para investigar? ¿Por qué no investigas al anciano delirante? Lo decía Zedillo en una contestación que hizo por ahí, ¿no? Hagámosle una auditoría al gobierno anterior y al mío. Y vamos viendo qué sale, ¿no? Pero ¿ustedes creen que va a suceder? Ni en el mejor de sus sueños eso va a suceder, ¿no? Porque sería tanto como ponerse esa bonita corbata con un nudo hecho de cuerda, ¿no? Perro no come perro, dicen. Y estos no comen fuego, ¿no? Gobiernos incapaces, gobiernos inútiles, gobiernos corruptos y tranzas, que no van a cambiar si nosotros no cambiamos. Porque ellos no van a cambiar. ¿Para qué? Ellos tienen todo. Nosotros somos los que no tenemos nada. Y aún así, seguimos votando por ellos. Tiempo de cambiar. Tiempo de hacer cosas diferentes. Tiempo de que ahora seamos nosotros quienes disfrutemos. Y no esta clase política que se dice diferente. Vamos a hacer las cosas. Y vamos a hacerlas por ti y por México. Claro, solamente si ustedes lo quieren. Cuídense, hasta mañana y pásenla muy muy bien.